Amén. La gracia. ¿Qué es la gracia? Anoten sus apuntes, por favor. La gracia es un favor no merecido. La gracia es un favor no merecido. Es la bondad, la benevolencia, la merced también, la merced. Es un donativo, la gracia es un donativo. La gracia también es gratitud. La gracia también es mérito. Y por último, la gracia también es misericordia. Aunque hay que hacer una diferencia entre lo que es la gracia y la misericordia. Si bien es cierto, escucha iglesia, si bien es cierto que son sinónimos, hay una leve diferencia entre la gracia y la misericordia. Hay una diferencia, y esa diferencia es la que vamos a ver a continuación. La gracia es un favor no merecido. La misericordia es cuando Dios evita, escriba, es cuando Dios evita algo que nos merecemos. La misericordia es cuando Dios evita algo que nos merecemos. Por ejemplo, ¿merecíamos nosotros el castigo? A ver, aquí son todos buenos, son todos santos, puros, inmaculados. ¿Merecíamos nosotros el castigo, iglesia? Sí, merecíamos el castigo. ¿Merecíamos morir? A ver, que levante la mano y diga amén, el que merecía morir. ¿Merecíamos morir? Amén. La palabra dice, la paga del pecado es muerte. Merecíamos morir, merecíamos el castigo, merecíamos la pena de muerte. Esa es la verdad. Amén. Nadie hay justo, ni uno solo, dice la palabra. Nadie por su propia cuenta puede declararse santo o justo o bueno. Todos merecíamos morir. Amén. Partamos de esa base. Todos merecíamos la pena capital, que es la muerte. Amén. Participe, iglesia. Amén. Concéntrese en lo que estamos haciendo, porque esto sale por radio después, acuérdense, y no quiero que piensen que aquí hay un pueblo muerto, porque aquí hay un pueblo vivo, un pueblo que alaba al Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso. Todo, fuerte. Alaba al Señor. Eso es. Y sonría, porque vamos a hablar de un tema apasionante, vamos a hablar de un tema que es maravilloso, de un tema que es extraordinario. Usted no puede decir, vamos a hablar acerca de la gracia y está así como desgraciado, ¿me entiende? Vamos a hablar acerca de la gracia, vamos a hablar acerca de algo que no merecemos, de algo maravilloso. No vamos a hablar nada de la muerte, no vamos a hablar del infierno, no vamos a hablar de esas cosas. Vamos a hablar de la gracia. Cuando usted sepa lo que es la gracia, se va a dar cuenta y le va a cambiar esa cara que andan trayendo algunos que están, vamos a hablar de la gracia, y están todos desgraciados. No, vamos a hablar de la gracia, iglesia. Amén, de la gracia de Dios, de esta gracia salvífica, de esta gracia. La diferencia entre la gracia y la misericordia es que en la misericordia Dios te evita cosas que tú merecías. Merecíamos morir, merecíamos ser condenados, merecíamos ser castigados. Usted me va a decir, ¿por qué, pastor, yo merezco morir? Porque hemos pecado en contra de un Dios eterno. Hemos pecado en contra de un Dios eterno. Por lo tanto, la paga de nuestro pecado debe ser la muerte, y eterna. No una muerte cualquiera, sino que es la muerte eterna, porque este pecado se ha realizado y se ha cometido en contra de Dios. Si fuera en contra de un hombre, si fuera en contra de un ser humano, este pecado tendría su pago, ¿cierto?, a través del sistema judicial. Si alguien le roba a alguien, le van a dar 3 años y 1 día. Si alguien mata a otro, depende cómo lo mató, le van a dar desde 5 años y 1 día hasta 20 años o cadena perpetua. Depende de la gravedad, si hay premeditación, ¿cierto? Si hay alevosía y todas esas cosas que el sistema judicial, y si es que no hay plata para pagarle al abogado, y con mayor razón lo van a secar en la cárcel. ¿Se entiende, iglesia? Entonces, en las cosas del Señor es diferente. Nuestro pecado no se puede pagar con cárcel, nuestro pecado no se puede pagar con multa. ¿Qué multa le vamos a pagar al Señor?
¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué multa le vamos a poder pagar al Señor? ¿Le vamos a pagar 3 unidades de tormento al Señor? ¿Le vamos a pagar en UF? ¿Le vamos a pagar en lingotes de oro? No, no se le puede pagar ni una multa a Dios, porque de Él es el oro, de Él es la plata, de Él es la riqueza, de Él es la gloria, de Él es el poder. Por lo tanto, no se puede pagar a Dios una multa. Por lo tanto, con lo único que nosotros podemos pagarle al Señor nuestros errores y nuestros pecados es con nuestra propia vida. Es con nuestra propia sangre. Es nuestra sangre la que tiene que ser derramada, porque no tenemos nada ni poseemos nada más que nuestra sangre, que nuestra vida. Estas cosas, anillos, ropa, todo esto es externo. Ha sido algo que Dios nos ha dado para mantenernos, ¿cierto? Pero ante Dios estamos desnudos y lo único que podemos entregarles a Él es nuestra vida, nuestra sangre. Amén. Por lo tanto, la misericordia, escucha, es cuando Dios nos evita algo que nos merecemos. Merecíamos morir, pero Dios dice, hey, ese pecado ha sido perdonado. No vinieron hoy día a la iglesia. Dios dice, merecías morir, pero tus pecados han sido perdonados. Gloria a Dios. ¿A quiénes Dios le ha perdonado sus pecados? ¿A quiénes Dios le ha perdonado sus pecados? ¿A quiénes Dios le ha lavado de todas sus iniquidades? Amén, gloria a Dios. Entonces merecíamos morir, pero Dios te dice, tus pecados han sido perdonados. Eso se llama misericordia. Y Dios tiene misericordia, escriba del que Él quiere tener misericordia. Normalmente Dios tiene misericordia de aquel que se arrepiente, de aquel que tiene un corazón humillado. Dice que Dios mira desde lo alto a los humildes de la tierra. Por lo tanto, para que Dios tenga misericordia de ti es necesario de que haya una actitud de humillación. La gracia es superior, la gracia es diferente, porque la gracia no es que Dios te quite algo, te evite algo que te merecías, sino que la gracia, escriba, Dios te da algo que no merecías. ¿Se entiende la diferencia? En una, Dios evita que te pase algo, te deja en cero. ¿Se entiende? Entonces Dios te dice, ya, todos tus pecados, yo los tomo, los lavo con mi sangre, quedamos en cero. Limpiecito para la gloria del Señor. Y usted dice, pero si yo he sido tan mala, tan pecadora, no importa. Si fue de corazón, te arrepentiste, Dios dice, todos tus pecados han sido perdonados. Hoja cero. Entonces cuando viene el diablo y te dice, pero si este era tomador, este era fumador, este era violador, este era acá, este era más allá, entonces el Señor dice, ¿de quién me estás hablando tú? Me estás hablando de Daniel Ortiz. A ver, Daniel Ortiz, no, nada, dice, mira, aquí está la vida de él, cero. Todos sus pecados, todas sus maldades han sido lavadas, han sido perdonadas. Pero el amor de Dios es más grande aún. El amor de Dios es más grande aún. Porque Dios no tan solo nos perdona, Dios no tan solo evita el castigo, sino que Él solamente porque Él es bueno, solamente porque Él es grande, es maravilloso, es benevolente, misericordioso, magnánimo. Él es todo amor, dice la palabra. Dios es amor. Solamente por amor Él viene y te dice, no te voy a dejar en cero, sino que además de haberte perdonado esta deuda, voy a venir sobre ti y por puro amor, porque tú no tienes nada para pagarme a mí, tú no tienes nada que ofrecerme a mí, sino que porque yo, solamente yo, dice Dios, quiero, te voy a dar mi gracia, te voy a dar mi favor, te voy a dar mis dones, te voy a dar mis talentos, te voy a dar las riquezas, te voy a dar las añadiduras, te voy a dar las cosas que te hacen falta, te las voy a dar porque yo quiero, dice el Señor. Aleluya. Y ahí usted le debería haber dado un aplauso al Señor de todo corazón. Gloria a Dios. Porque Dios nos añade. Aleluya. La gracia es superior a la misericordia, porque la misericordia te deja en foja cero, pero la gracia te añade a tu cuenta. Sin merecerlo. ¿Quiénes éramos nosotros para ser depositarios de la gracia del Señor?
Usted puede decir, ¿quién soy yo? ¿Quién era yo para que Dios tuviera misericordia de mí y para que Dios me diera de su santa gracia? Maravilloso. La gracia representa el carácter más fiel de Dios, su bondad absoluta. La gracia está, escriba, en los temas como en el perdón. En el perdón de Dios vemos la gracia de Él, porque Dios otorga el perdón. ¿Se da cuenta? Ante un arrepentido, Dios va y en su gracia le otorga el perdón. ¿Dios debería hacerlo? No. ¿Pero por qué lo hace? De gracia lo hace. Por eso la Biblia dice, por gracia sois salvos. Aleluya. Dios te otorga el perdón y Dios, además del perdón, por consecuencia, te otorga la salvación. No tan solo te perdona y dice, ya te perdono y ándate al infierno, sino que Él dice, te perdono y a la vez ven conmigo a la casa de mi Padre. ¿Cuántos han sido perdonados? ¿Cuántos han sido salvos? Gloria a Dios. Han sido salvos. La gracia del Señor se ve en el perdón, se ve en la salvación y también se ve en la regeneración. Escriba, escriba. Son muchos conceptos, por eso traiga lápiz y cuaderno. Esta es la Universidad ICF. Traiga lápiz y cuaderno porque yo le aseguro que usted llega a la casa y ni se acuerda de más de la mitad de lo que hemos hablado. Por eso anote, es bueno anotar. Para los obedientes que trajeron lápiz y están tomando apunte, la regeneración. La regeneración es el acto donde Dios nos cambia de naturaleza. ¿Por qué nos cambia de naturaleza? ¿Porque lo merecemos? ¿Merecemos que Dios nos cambie la naturaleza? ¿Qué cree usted? ¿Merece que Dios lo regenere? ¿Y por qué Dios lo hace? ¿Por qué Dios lo regenera a usted? ¿Por qué Dios le cambia su mente en un proceso que se llama la metanoia, el cambio de mente? ¿Por qué Dios le cambia la mente? Por pura gracia. Diga gracia, por pura gracia. Más fuerte, con convicción, por pura gracia. Por pura gracia. Solamente eso. También Dios nos da a través de la gracia el arrepentimiento continuo. Tú te puedes haber arrepentido una vez para salvación, pero dice la palabra que aún el justo tiene todos los días de que arrepentirse. Y este sentimiento de arrepentimiento lo produce la gracia. Es la gracia de Dios la que te hace sentir esta necesidad de arrepentirte, de buscar y estar a cuentas con Dios. ¿Se entiende, iglesia? El arrepentimiento. Y por la gracia de Dios, escriba, recibimos también todo el amor de Dios. No tan solo Él se ha conformado, escucha, no tan solo Él se ha conformado con perdonarnos, no se ha conformado con salvarnos, que ya es bastante, con cambiarnos, con regenerarnos, con recibir nuestro perdón. Dice, si mis palabras están en ti y tú estás en mí, pide lo que quieras y será hecho. Y después dice, si andamos en luz, como Él anduvo en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos lava y nos limpia de todo pecado. Primera de Juan. Ok, entonces Dios no tan solo nos perdona, nos da el don del arrepentimiento, sino que Dios viene más encima y Él dice, voy a darles todo mi amor. Hoy día no vinieron a la iglesia varios, ¿eh? Dios dice, te voy a dar todo mi amor. Yo no estoy diciendo le voy a dar una caja de mercancía del sindicato. No estoy diciendo eso. No le estoy diciendo le voy a dar una caja de mercancía de la Junta de Vecinos acá de la Servando Aguilera. No le estoy diciendo eso. No le estoy diciendo le voy a dar un pan de Pascua rancio con un cola de mono. No le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que Dios le dice que Él no tan solo le va a dar el perdón, que no tan solo te va a dar sabiduría, que no tan solo te va a dar gracia, que no tan solo te va a dar esas cosas, sino que Él promete amarte, amarte a ti, a tu familia, amarte, bendecirte, estar contigo. Denle el aplauso al Señor, iglesia. Eso es. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? ¿Cuántos dicen yo soy un amado por Dios? Te alabamos, Señor. Somos amados por Dios. Y por esa gracia
es que estamos aquí. Porque Él nos ama. ¿Y por qué nos ama? Por gracia. ¿Por qué nos ama, iglesia? Por gracia nos ama. ¿Qué podríamos hacer nosotros para agradar a Dios, como para, no sé cómo decirlo, para que suene fuerte, coimear a Dios para que Él nos ame? ¿Ah? ¿Qué le vamos a presentar? ¿Qué le vamos a dar? Escucha, ¿qué le vamos a dar a Dios para exigirle su amor? ¿Alguien puede decir? Aquí hay unas que son costureras. Le voy a tejer el mejor de los chalecos al Señor para que Él me ame. ¿Qué podríamos darle al Señor para que Él nos ame? Absolutamente nada. ¿Pero por qué Él nos ama? ¿Por qué Él siente ese amor tan grande hacia nosotros? Y no tan solo hacia nosotros, sino a nuestras familias. A nuestras familias. ¿Por qué razón? Por su gracia. Por su gracia. Por eso la gracia es un arma. Es un arma poderosa. Porque te hace sentir que tú eres heredero de las promesas de Dios. La gracia de Dios te cubre. La gracia de Dios te embarga, te reviste. La gracia de Dios te llena. La gracia de Dios te hace ver las cosas de otra manera. El que anda con la gracia de Dios nunca va a andar todo así derrotado, que no vale un peso, que la artritis, que la arteriosclerosis y que el Alzheimer y todas esas cosas. El que tiene la gracia de Dios sabe que hay un don de Dios sobre su vida. Sabe que Él no ha venido a perder el tiempo acá en la tierra. Sabe que Él no está solo, que Él no está sola. Sabe que hay un Dios allá en lo alto. Sabe que hay un Dios allá en lo alto que lo ama, que lo quiere, que lo quiere, que está con Él, que está con ella, que lo ve, que lo cuida, que lo guarda, que lo protege, que no deja que el diablo lo toque, que no deja que la enfermedad lo toque, que la escasez lo toque. Hay un Dios allá arriba que te guarda, que te cuida. Tú no estás solo. La gracia de Dios está sobre ti. La gracia de Dios está sobre ti. La gracia de Dios está sobre ti. Tú no estás solo, tú no estás sola. Hay un Dios allá arriba que Él te mira, te observa y te dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aleluya. Para la gloria del mismo, para la gloria del mismo. Aleluya. Solo por su gracia, solo por su favor. Maravilloso es el Señor. Te alabamos, Dios. La gracia de Dios en el Antiguo Testamento era llamada la misericordia. La fidelidad de Dios, escriba eso. Se le llamaba el Dios fiel. Lamentaciones 3:22 dice, Lamentaciones 3:22 dice lo siguiente, para que usted tenga una idea cómo se le llamaba esta gracia en el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo veían? Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Aleluya. Porque nunca decayeron sus misericordias. Es por la gracia del Señor que no hemos sido consumidos, porque su favor nunca ha decaído. Así lo veía el judío, así lo veía el israelita del Antiguo Testamento. Siempre en el Antiguo Testamento el judío veía la gracia como un favor. Escríbalo, como un favor de un superior a un inferior. Nunca al contrario. Nunca un inferior va a hacerle un favor a un superior. Siempre el judío, siempre el del pueblo del Señor ve la gracia que es un superior que le hace un favor a alguien inferior. Así lo ve. ¿Por qué? Porque ¿qué favor podríamos hacerle nosotros a un superior? Y más aún al Dios eterno. Ya lo dijimos, ninguno. Por eso es Dios que en su magnificencia, Él desde lo alto se inclina. Él es el que se inclina.
Dios, hermanos, Dios todo grande, todo creador. Como dicen los brasileños, tú grande Dios. Deus. El Deus creador del cielo, de la tierra, del mar, de la fuente, de las aguas, de todo. Dios en extremo grande. Maravilloso, tremendo. Allá arriba, en lo alto, dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Y Él, tan terrible, tan grande, tan majestuoso, inclina su oído para escuchar a su servidor acá. Aleluya. Él inclina su oído y dice, cuando tú oras, tú, hermano, cuando yo, que tenemos menos pergaminos que no sé qué, no vivimos en el barrio alto, no tenemos grandes fortunas, andamos en dos patitas, ¿te sabe? Pero Dios, desde lo alto, inclina su oído para escucharte, para escucharme. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El judío también, el Antiguo Testamento, lo veía como un arrepentimiento. Que la gracia del Señor era arrepentimiento. Eran los profetas. Amós 5:14. ¿Cómo lo veían también? Como este arrepentimiento. Dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. El profeta en el Antiguo Testamento decía, la gracia de Dios, el favor de Dios viene para los que se arrepienten. Así decía él. El que se arrepiente recibe el favor de Dios. Si no se arrepiente, no va a recibir el favor de Dios. El profeta constantemente decía, arrepentíos y convertíos. Arrepentíos, decía el profeta del Antiguo Testamento. Y vendrán tiempos de refrigerio sobre ustedes. Por lo tanto, el profeta siempre va a decir, para que la gracia de Dios descienda, es necesario que nos arrepintamos, que cambiemos nuestro mal proceder. ¿Quiere usted tener gracia de Dios? ¿Quiere usted tener gracia de Dios? Arrepiéntase, cambie su manera de vivir mala por una manera de vivir correcta, y la gracia de Dios descenderá sobre usted. ¿Quiere usted tener días mejores? ¿Quiere usted tener días mejores para usted, para su familia? Arrepentámonos de todo corazón y la gracia de Dios descenderá sobre nosotros. Esa es la visión de la gracia en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra para gracia es caris. Caris, C-A-R-I-S. Que se escribe caris, se pronuncia charis. O Charis con J, así se pronuncia. Charis viene de la palabra carismático, que tiene que ver con una experiencia, tiene que ver con una parte del carácter. ¿Ha escuchado usted esa palabra? Esta persona es carismática, que es una persona que tiene gracia, tiene algo que no sé qué es lo que es, pero que a la gente le atrae, que a la gente le llama la atención. En las cosas del Señor es lo mismo, es la gracia de Dios. De ahí viene el carisma. Acá adelante se han parado diputados, senadores, candidatos a concejal político, se paran acá y ni un brillo. Se paran y quedan ahí todos tururecos, no saben qué decir. Porque para hablar de las cosas del Señor no basta tener elocuencia, no basta hablar bien, porque para hablar bien ahí tenemos todos estos políticos que hablan bien. La mayoría son puras mentiras, pero hablan bonitas las mentiras. Pero el Señor no, el Señor es carisma. Diga carisma, por favor. Carisma. El Señor es carisma
Eso quiere decir que la gracia en el Nuevo Testamento siempre ha sido depositada en la persona de Jesucristo. Escríbalo. En la persona de Jesucristo. Se dice en el Nuevo Testamento más de 136 veces aparece la palabra gracia. Más de 136 veces aparece la palabra gracia en el en el Nuevo Testamento. De esas 136 veces, más de 100 veces hace referencia a Jesús. Más de 100 veces hace referencia a Cristo. Porque Cristo es la gracia andando. Cristo es la gracia andando. ¿No me cree? Por favor, busque allí en Juan 1, 14 al 17. ¿Qué dice? Veámoslo, por favor. Dice, y aquel verbo fue hecho, ¿qué cosa? Carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué dice? Lleno de gracia y de verdad. Avanza. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, ¿qué cosa? Gracia sobre gracia. Aleluya. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, y prepare el aplauso, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aleluya. La ley trajo a colación el pecado. La ley hizo descubrir el pecado. La ley es insuficiente. La ley no puede salvar. Escriba, la ley es lo contrario a la gracia. La ley es lo contrario a la gracia. La ley, los mandamientos, los códigos, las formas, los sacrificios, todas esas cosas son lo contrario a la gracia. La ley te dice, no mates, no robes, no hurtes, no hagas esto, no hagas lo otro. Y si haces esto, así te va a llegar. Haz esto, pecas, quémame esto, córtate esto, haz lo otro, haz allá, haz más acá. Es una figura de la ley de Dios. ¿Está acá, iglesia? Está allí. Pero la ley no puede salvar. Nadie puede salvarse por obras. Por eso Dios tuvo que enviar a Jesucristo, como dice su palabra, lleno de gracia, lleno de gracia, lleno de regalos. Y la gracia del Señor es su salvación. Ya lo dijimos, el Señor viene a la tierra lleno de gracia. Él viene cual hombre dadivoso a darle al mundo la salvación. Por eso dijeron los ángeles, bienaventurados ustedes, al mundo paz. Nació Jesús, nació Jesús. Hay buena de gran gozo que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Jesús es la gracia andante. A pesar de que nunca usted va a escuchar la palabra gracia en los labios del Señor, así directamente, pero sí la va a escuchar en todas sus enseñanzas, como por ejemplo, escriba, en la enseñanza de la parábola de los labradores, que se encuentra allí en Mateo 20 del 1 al 16, no la vamos a leer porque es muy extensa, yo se la digo. Dice que salieron, contrataron a uno a la mañana, después contrataron a otro trabajador al mediodía, después en la tarde y a última hora contratan otro. Y él los había convenido por un denario que representa la salvación. El último reclamó, el primero reclamó y dijo, mira, yo estoy todo el día y este viene recién llegando y le vas a dar lo mismo que a mí, no es justo. Entonces él le dice, no, yo no he actuado con injusticia, te contraté por un denario, ¿es cierto? Sí, dice él. Entonces, ¿en qué te he defraudado? ¿Por qué? Dice, no puedo dar yo, dice el Señor, a quien quiera lo que es mío. No puedo dar yo a quien quiera lo que es mío. Si al de allá arriba Dios le da algo, ¿por qué con los de acá abajo Dios no puede darnos algo? Si al intelectual Dios le da una medida, ¿por qué a ti y a mí el Señor no nos puede dar lo que Él quiera?
Porque donde sobreabunda el pecado, allí también la gracia de Dios, el favor de Dios sobreabunda también. Y Jesús mismo lo dijo: te doy gracias porque estas cosas no se las diste ni a los ricos, ni a los sabios, ni a los entendidos, ni a Farca, ni a Einstein, pero se la diste a estos pequeñitos de la iglesia de Cristo para la familia. Se la diste a estos de Renca más encima. Le diste la sabiduría, le diste el poder, le diste todo para alcanzar grandes cosas, le diste todo para alcanzar su gloria. Y Dios se ríe desde lo alto. Dice: podría habérselo dado a los sabios, podría habérselo dado a ellos, pero vengo y se lo doy a quien quiero. Agarra a un hombre flaquito, morenito, así como el hermano Jorge, y Dios le dice: a este yo quiero darle toda mi gracia. Aleluya. Y el de arriba, el paltón, el que estuvo en la universidad en Harvard, dice: pero ¿por qué a él? ¿Por qué a él? A ese. A ese. A ese hombrecito. Y Dios dice: sí, a él yo quiero darle mi gracia. Y usted debería levantar su mano y haber dicho: a mí también me la dio el Señor. Aleluya. A mí también Dios me dio de su gracia y de su favor. No me ha dejado desamparado. Qué hermosa es la gracia de Dios. Él la reparte a quien quiere. Uno ve personas y dice, por ejemplo, sin menospreciar, no se vayan a enojar, uno dice: Gustavito, un hombre humilde, trabajador, sin grandes pergaminos, no ha estudiado en Harvard, pero Dios viene, lo pesca y lo toma y le dice: yo te lleno de mi gracia. ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pastores de allá arriba, ¿cierto? Pastores paltones, así, pastores con caraván, ¿cierto? Dodge, de estos autos grandes, doctorados, no sé, en la Universidad de las Américas, etcétera, etcétera. Pero Dios viene y dice: no, este no. Voy a ir a Renca, voy a ir a la San Genaro más encima, y voy a tomar a un pastor morenito, allí que está, tan lindo, no es feo, está allí, y lo voy a llenar de mi gracia. Y a ese que no vale nada, a ese que nunca tuvo nada, ninguna cuestión económica grande, que lo voy a mandar una media agua, allí lo voy a mandar, que es lo que había antes acá. Y Dios dice: a ese lo voy a mandar a la media agua, pero yo le voy a dar de mi gracia, yo le voy a dar de mi poder, yo le voy a dar de mi unción, para sacarlo de esa media agua, para llevarlo a grandes cosas, para llevarlo a las naciones, para hacerlo hablar cosas con autoridad, para darle poder. Yo lo voy a hacer, dice el Señor. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? Dice el Señor. Yo me imagino que el Señor lo hace porque Él quiere ver la cara de los otros iluminados. ¿Qué no daría un político por tener la gracia de Dios? Aleluya. ¿Qué no daría un candidato por tener la gracia que Dios le da al ser humano? Aleluya. Yo de pronto veo los candidatos políticos, veo los candidatos a diputados, candidatos a senadores, y los veo hablar y yo digo: este no tiene ni un brillo, no sabe hablar, tiene menos brillo que zapato de gamuza, este es fome, no sabe llegar a la gente. Y ellos, cuando nos ven a nosotros hablar, nos ven ministrar, dicen: ¿y este de dónde aprendió? Como lo dijeron con los discípulos del Señor. Y esto, si estos son del vulgo, dijeron. ¿Qué es eso el vulgo, pastor? De la pobla son. Estos son de la pobla. ¿De dónde salieron? No tienen estudios formales. Pero miren cómo hablan. Y ahí dijeron: se nota que anduvieron con Jesús. Se nota que anduvieron con Cristo. Se nota que escucharon del Señor. Se nota que el Señor les ha llenado. Se nota que tienen la gracia de Dios. Se nota que hay algo especial en ellos. Aleluya. Que tienen la gracia de Dios. Aleluya. La gracia del Señor es así.
La vemos también en la parábola del banquete. Lucas 14, 16 al 24. Para que lea en casa, para que avancemos. El banquete, yo se los digo. Aquí hay varios que leen Biblia, ¿cierto? Oiga, no que estamos saliendo por radio, acuérdense. Aquí todos leemos Biblia y sabemos la historia del banquete. Que Dios dice, mandó al siervo, ¿cierto? Y dice, anda a buscar a los invitados, anda a buscar al Perico, los Palotes, al Paltón, anda a buscarte a Farca, anda a buscarte a Ricardo Lago Weber, anda a buscarte a este, al otro, anda a buscarte allá, a todos los Paltones, tráelo acá, porque yo voy a darle una fiesta, yo voy a darle un banquete, tráete, anda a buscar a la María Isabel allá de la población esta de la Plaza del Chano también, tráemela ahí, para que esté aquí, porque quiero tener a la gente de alta alcurnia aquí en mi cena. Al hermano César también, tráigamelo, dice el Señor. ¿Y qué pasó? Que toda esa gente dio excusa. Dijeron, es que tenemos que ir a vender un terreno, es que tenemos que ir a vender unas cabezas de ganado, es que tenemos que ir a velar a alguien. Excusa y excusa y excusa. Como varios que cuando el Señor lo invita a la iglesia, es que tengo que ir a hacer esto, es que me llegaron visitas, es que se me quemó el arroz y me deprimí porque se me quemó el arroz. Fíjate en las excusas que le dieron para no ir al banquete, en las excusas tontas que le dieron. ¿Quién va a ir a vender un terreno en día sábado? Para ellos el día sábado no se trabajaba, pero aún así le dieron esa excusa tonta. Es como que le dijeron, no queremos ir en realidad. Porque el que no quiere hacer la voluntad del Señor detrás de un palo de fósforo se esconde. O cree que se esconde. Toma un palito de fósforo y ahí pasé desapercibido, dice. Entonces, ¿qué es lo que hizo el dueño? Volvió al siervo y le dijo, ¿sabe que nadie quiere venir de esto? Entonces se enojó el hombre y dice, anda por las plazas, anda ya al mercado, anda al pueblo, anda ya a San Genaro, anda a la Plaza del Chano, anda ya a la Maula, allá donde está lo malo de lo malo, anda aquí a Cabo de Horno, anda a todas partes, invítame y tráemelo a todos, fuérzalo a entrar para que vengan a participar de este banquete que yo les voy a dar. Y dice que la casa se llenó de invitados, y los despreciados, los cojos, los mancos, los ciegos, los que no tenían problemas, los angustiados, todos los que llegamos acá a la iglesia del Señor con una serie de problemas, enfermos, atribulados, se llenó la casa de ellos y se les dio un gran banquete. Gloria a Dios para siempre. Y se armó la media fiesta en el Señor. Gloria a Dios. Esa es la gracia. Le puede reclamar al Señor, oye, pero si este no es Farca, si este no es Ricardo Lago Weber, ese no es él. Y el Señor dice, no importa, yo le doy mi banquete a quien quiero. La gracia de Dios tiene eso, que Dios se la da a quien Él quiere. ¿Podemos ver la gracia como un derecho? No. Diga, la gracia no es un derecho. La gracia es un privilegio. Escríbalo. La gracia es un privilegio. Y como tal, nosotros debemos ante ese privilegio actuar con responsabilidad. Ser objeto de la gracia de Dios es un privilegio y por consiguiente es una gran responsabilidad ser depositarios de la gracia de Dios. Porque ya no hay excusa. ¿Se entiende, iglesia? Ya no hay excusa. Dios te da su gracia. La gracia, escriba esto, es importante. La gracia es un favor no merecido, ¿cierto? Es un favor no merecido. Letra A. Letra B, escriba. Es un favor concedido. Que ese favor que no se merecía, Dios lo concede. Amén. Letra B. Dios lo concede. C. Y esto le va a gustar a las mujeres que están acá y a los hombres que no son muy agraciados a propósito. También esto les va a gustar. No escuché ni un amén porque son todos agraciados aquí. Entonces, C. El recibir ese favor embellece a quien lo recibe. Lo embellece.
La gracia de Dios es causa de dulzura. La gracia de Dios en una persona provoca encanto. La gracia de Dios en una persona provoca hermosura, belleza. Aleluya. El carisma que yo le había dicho. Cuando nosotros entendemos que Dios quiere darnos algo, no solamente quiere, sino que Él viene, baja y ven y se lo da. Y cuando tú recibes esa gracia, cuando tú recibes ese favor, entonces eso te hermosea el rostro. Diga amén por lo menos, hermano. Eso te hermosea el rostro, te hermosea físicamente. Y la gente dice, pero mira, pero si este no tiene... Así comparado con las estrellas de cine, comparado, no sé, con los One Direction y todas esas cosas. Hello, o sea, no. Pero algo tiene. Algo tiene que el otro no tiene. Y eso se llama la gracia de Dios. La señorita igual. No será muy agraciada de rostro, ¿cierto? Llegó un poquito tarde, qué sé yo, ahí cuando el Señor la estaba moldeando. Llegó como atrasada al moldaje, pero llegó y Dios viene y le da su gracia. Y la otra bonita, la hermosa, la modelo, la top model, no tiene ni un brillo. Pero la mujer que ama al Señor, la mujer que tiene a Cristo, no será top model, va a ser un poquito más gruesa, ¿cierto? Pero tiene algo que se llama la gracia de Dios. ¿Cuántas mujeres acá tienen la gracia de Dios? Hombres de acá, enséñenle por favor a estas pérjuras, enséñenle. ¿Cuántos hombres de acá tienen la gracia de Dios? Aleluya. Le vamos a dar una oportunidad a las mujeres. ¿Cuántas mujeres de acá tienen la gracia de Dios? La gracia de Dios te hermosea. Te da algo que no se puede comprar con dinero. Que la crema C de Pons no puede hacer. Que los productos Avon tampoco pueden hacer. Que las colonias caras que se compran algunas no pueden hacer. Pero la gracia del Señor suple esas cosas. Es algo especial. ¿Por qué nosotros sabemos que cuando vamos a una entrevista de trabajo nos va a ir bien? ¿Por qué cuando vamos a una entrevista de trabajo nos va a ir bien? ¿Por qué lo sabemos? Porque nosotros no vamos solamente bien arreglados, porque buena pinta hay mucho, ¿o no? Pero usted va a la entrevista de trabajo y usted va y usted, Dios, hermano, te va a llenar de una gracia. Dios te va a dar algo especial. Dios va a poner sobre ti algo tan grande que aquel entrevistador, que aquel gente, que aquel jefe, que aquel gerente, cuando hable contigo, va a decir, este tiene algo especial, este tiene algo que yo busco, este tiene algo que no sé lo que es, pero tiene algo que yo necesito en mi empresa. Y usted diga, amén, eso es mío, Señor. Eso es mío, Señor. Gloria a Dios. Claro, cuando vaya a hablar con la gente, con sus clientes, con sus proveedores, usted tiene algo especial y tiene que creerlo. Escriba, la fe es la respuesta humana a la gracia. Por la fe nosotros respondemos a Dios en su gracia. Él te da su gracia. ¿Y cómo respondemos nosotros? Creyendo en eso. ¿Se entiende? Él nos da de su gracia y nosotros creemos que tenemos la gracia de Dios. Respondemos favorablemente al llamado que es por gracia. Dios nos llama por su gracia y nosotros con fe decimos, amén, recibo ese regalo, recibo la gracia de Dios. Lo creo, lo que está hablando el pastor es verdad, lo acepto. Cuando vaya a mi trabajo, cuando vaya a la entrevista de trabajo, cuando vaya con mis clientes, cuando vaya a dar esa prueba, cuando vaya a hacer lo que vaya a hacer, usted va con la gracia del Señor. Y usted va y sabe que no anda solo. Ahora dice, yo tengo a Farca es mi pituto, me conoce, soy primo hermano sexagésimo del abuelo tío de Farca. No tiene ni un familiar conocido. Pero como dicen en la calle,
el de arriba anda con uno. El de arriba anda con uno. Aleluya. Por eso es cosa seria meterse con un hijo del Señor. Por eso es cosa terrible meterse contra un hijo del Señor. Porque ese nunca anda solo. La gracia de Dios lo cubre. La gracia de Dios está sobre él. La gracia del Señor está sobre ella. Y nunca anda sola, nunca anda solo. Siempre la gracia de Dios está sobre él. Siempre la gracia de Dios lo reviste. Siempre la gracia de Dios lo cubre. Y Dios lo protege. No anda solo por la vida. Gloria a Dios para siempre. El arrepentimiento es por gracia. Efesios 2:8 para ir concluyendo. El arrepentimiento es por gracia. O sea, Dios te da esta gracia. Te dice, oye, tú necesitas arrepentirte. Leámoslo, por favor. Dice, mire, porque por gracia, ¿qué dice? Sois salvos. ¿Por medio de qué? Es decir, que Dios te da la gracia para poder creer. Dice, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. La fe tú la adquieres con oír la palabra de Dios. La fe tú la adquieres con oración y ayuno. La fe la adquieres pidiéndosela a Dios. Pero la gracia no se adquiere ni con oración ni con ayuno ni pidiendo. La gracia se adquiere porque Dios la entrega. Porque Dios la da. Independiente de nuestras virtudes y de nuestros defectos. La gracia de Dios es entregada porque Él quiere hacerlo. Y cuando Él la entrega, nosotros debemos responder con fe. Sin fe es imposible agraciarse con Dios. De ahí viene la palabra agradar, es agraciar con Dios. Es decir, estar en gracia con Dios no se puede estar si no tenemos fe. Si no tenemos fe. Gloria al Señor. La gracia, escriba, provoca el arrepentimiento, llama al pecador al arrepentimiento. Ahora, iglesia, esta es una discusión que lleva más de 500 años, no la vamos a resolver aquí. ¿Ya? Hay una discusión, ¿se puede resistir la gracia? No se puede resistir la gracia, y ahí Martín Lutero y Juan Calvino se han agarrado de la cabeza hasta el día de hoy. ¿Por qué dice usted, pastor? ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, la gracia de Dios se puede resistir. Es decir, que hay gente que puede decir, cuando Dios le llama, no quiero seguirte, simplemente. Y hay otros que dicen que no, que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Eso se llama la predestinación. Y que cuando llega nuestro momento, Dios nos llama y nosotros no podemos decir que no. Ese es otro punto de vista. Pero independiente si nosotros Dios nos llame o nos tenga destinados o no, y sea resistible o no, nuestro deber es, escriba, frente a la gracia, es obedecer. Nuestro deber frente a la gracia y al llamado de Dios al arrepentimiento es obedecer. Romanos 6:17. Qué interesante es este tema, iglesia. No lo vamos a tocar ahora porque estaríamos hasta la 1 de la mañana como el domingo pasado. Pero, léalo por favor, dice, pero gracias a Dios que aún que antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Pongan la versión Reina Valera siempre, porque esa es la que tiene la mayoría. Mira, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis, subraye, obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es decir que Dios pone la gracia. Sin esa gracia, escucha, esto es un poco complejo, así que no se me pierda. Dios pone la gracia, Dios llama desde lo alto, dice, ese y ese. Yo les voy a dar de mi gracia para que ellos puedan recibirme, para que ellos puedan abrirse a la fe. Entonces, cuando Dios pone esa gracia, nuestro deber es obedecer. Hay algunos que no obedecen, esa es la discusión. ¿Se puede desobedecer? Yo he llegado a la siguiente conclusión, iglesia.
después de años de estudio y libro y cosas, he llegado a la siguiente conclusión. ¿Quieres saber cuál es la conclusión que he llegado yo? La conclusión que he llegado yo es que hay cierto grupo de gente que ha sido predestinada, que ha sido llamada desde antes de la fundación del mundo, antes de haber nacido siquiera, antes de haber aparecido en el escenario de esta tierra. Dios ya la tenía escogida, Dios ya la tenía predestinada, porque es bíblico, la palabra del Señor lo enseña. Antes que Dios hiciera el cielo, el mar, la tierra, todo, ya estábamos en los lomos de Dios, estábamos en la mente de Dios, estábamos, nuestro nombre escrito en la palma de la mano de Dios. Y dice Dios en su oración: ninguno de los que tú me diste se perdió. Todos los que me diste, aquí están. Son míos. Tú me los has dado, Padre. Ninguno se perdió. Solo Judas, porque estaba escrito que así tenía que ser. Por eso se le llama el hijo de perdición. Pero todos los que son de Él, ninguno se pierde. Dice: ninguno se me escapa, ninguno el diablo me lo arrebata. El diablo, ni la vida, ni la muerte tiene poder sobre aquellos que han amado a Cristo de todo corazón. Están seguros en las manos del Señor. Están seguros en la palma de la mano del Señor. Y Dios los tiene allí y les dice: estos son míos. Tengo sus nombres aquí. Y usted puede haber nacido fuera de la iglesia, puede haber vivido una vida pecador, pero llegó un momento en que Dios, llegó su hora. Y usted estaba en la calle, iba pasando y de pronto escuchó la palabra. Y Dios desciende un rayo de la gracia de Él sobre su vida. Y usted se le alumbra el mate para entender que necesita a Cristo. Se le alumbra la mente para saber de que necesita del Salvador. Y a usted se le alumbra y a usted se le abre esta puerta de gracia y se le concede el don para recibirlo, para creer. ¿Por qué al otro no? ¿Por qué al otro no lo llamó Dios? ¿Por qué al otro no le abrió el cerebro para que entendiera? Esa es la pregunta, esa es la discusión. Solamente sabemos que a uno Dios lo escogió, que a uno Dios los tenía escritos. Y ahora yo veo varios con el rostro están diciendo: y yo estaré escrito, no estaré escrito, seré escogida, no seré escogida, mis hijos serán escogidos, no serán escogidos. Y los veo así que están con una calculadora sacando cuentas y están diciendo: oye, ¿seré escogido o no seré escogido? Dice la palabra que el que llega hasta el fin, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Cómo se puede saber que yo soy un escogido de Dios? Primero, porque escriba: sé que soy un escogido de Dios, porque el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos también. Y si el Espíritu no le da testimonio, y si usted no siente nada, y si usted anda por la vida y no siente ni que se le pone la carne de gallina, entonces usted tiene que obedecer, y tiene que ser fiel, y tiene que permanecer, y sienta o no sienta, tiene que venir a la iglesia, y sienta o no sienta, tiene que servir a Dios, y sienta o no sienta, tiene que perseverar, y sienta o no sienta, tiene que dar a Dios lo que es de Dios, y sienta o no sienta, tiene que estar y buscar del Señor, y perseverar, y seguir adelante, sienta o no sienta. Si siente las caricias de Dios como la mayoría de los que estamos acá, tanto mejor, porque eso significa de que Dios no tan solo te ha perdonado, sino que te ha revestido de su gracia. Aleluya. Y la gracia de Dios, recuerde, es carisma, es movimiento. Usted no puede estar así: yo soy depositario de la gracia de Dios, aleluya, chupando un limón ahí. El que sabe que ha recibido la gracia de Dios, sabe que Dios lo escogió en medio de una multitud y le dijo: tú, tu hijo, tu hija, tu mamá, tu papá, tú, vengan para acá, son míos, yo lo he escogido. Es que yo no quiero, Señor, no me importa qué queráis o no, ven para acá, soy mío, no, ni la vida ni la muerte. Y usted dice: pero es que yo, ¿por qué no me pude resistir si yo le tenía mal a los canutos? Los canutos me caían mal, ¿o no? Yo me caían mal cuando predicaban en las calles, yo me reía de ellos, les tiraba pelelas con sus era malo, le tenía mal a los evangélicos, a los pastores no los podía ver, pero Dios insistió, y Dios golpeó, y Dios llamó, y Dios te abrió el cerebro, y Dios te abrió el alma, y Dios te proveyó salvación. Y tú que odiabas tanto a la iglesia, ahora estás aquí alabando al Señor, aquí estás glorificando a Dios. Antes odiabas al evangelio, pero ahora amas a Dios de todo corazón. Dios se había escogido. Dios se había escogido. Aleluya. Antes odiabas al Señor y al evangélico y le hacían burla.
tanto que gritan, que hacen tanto ahí en la iglesia, y ahora es la que más aplaude, y ahora es la que más grita, y ahora es la que más alaba al Señor. Gloria a Dios para siempre. Pastor, entonces si yo no siento eso, Dios no me ha llamado todavía. Hoy Dios te llama. Hoy Dios te llama. Si hoy oyereis mi voz, dice el Señor, no endurezcas más tu corazón. ¿Se da cuenta que la gracia, independiente si usted siente o no siente, requiere obediencia? Diga obediencia, por favor. Obediencia. Dios te llama y tú tienes que obedecer. Es un privilegio. Y Dios al corazón contrito y humillado no lo va a despreciar jamás. Jamás. Pastor, ¿se puede perder la gracia? Buena pregunta. ¿Se puede perder la gracia de Dios? También eso es una discusión que lleva más de 500 años allí. Hay algunos que dicen que sí se puede perder, otros que dicen que no se puede perder, hay de todo. Pero mira, vamos a leer algunos párrafos bíblicos que nos hacen ver de que es posible que la gracia de Dios se pierda. Gálatas 5:4, mantenga ahí por favor Hebreos 10:29, Hebreos 12:15 y Judas 1:4. Vamos a ver algunos versículos que nos demuestran de que es posible perder la gracia de Dios. Pero escucha, si tú eres fiel a Dios, si tú amas a Dios de todo corazón, la gracia de ti no se va a ir. Pero hay ciertas actitudes que hacen que la gracia de Dios se vaya. Vamos a darnos cuenta. Por favor, Gálatas 5:4 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. ¿Qué dice? Léalo conmigo, por favor. De la gracia habéis caído. Es decir, que cuando uno se vuelve a los mandamientos, cuando uno se vuelve al legalismo, escriba eso, al legalismo, a la superchería, a la superstición, cuando uno se anda pegando con una adoquina en el pecho, cuando la persona deja al Cristo de la gloria y de la gracia y anda arrastrándose rodilla y a lo Vázquez por Pelequén. Ayer veíamos, no sé si usted vio en la televisión este reportaje del Michelangelo, ¿lo vio? Como en el canal 7, cómo ese niño estafó y engañó y ayudado por los militares de la época, engañó a la gente y que veía a la Virgen. Y la gente compraba estatuas en 500 y la foto de la Virgen, y caminando de rodillas desde el faldeo del cerro hasta arriba, y el hombre resulta que después era un travesti y terminó siendo la Yamilé. Toda esa gente cayó de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque dejaron a Cristo, dejaron al dador de la gracia y se volvieron a los rudimentos, se volvieron a los ídolos. Por eso los curas en nuestro país son los responsables de que este país sea un país desgraciado. Sea un país desgraciado significa de que es un país sin gracia de Dios, porque ellos han incitado a la gente a que vayan tras los ídolos, tras la imagen de María, tras la imagen de un santo. ¿Qué hacen los santos muertos? Alabándole, dándole gloria, venerándole, entregándole velas. ¿Qué hacen la gente? Detrás de esos ídolos han caído de la gracia de Dios, porque tienen que depender ahora por ver, por darle la velita, por darle la medallita, la estampita, qué sé yo. Han caído de la gracia. Por eso usted no se vuelva atrás. ¿Puede una persona caer de la gracia? Si se vuelve a los ídolos, si se vuelve al legalismo, sí puede. Pero usted no se va a volver al legalismo, obvio. Usted tiene que estar diciendo: yo nunca voy a caer a eso. Yo prefiero que el Señor me corte antes de volverme a eso que era antes. Yo prefiero que el Señor me corte antes de volverme a los ídolos, antes de volverme a arrodillarme ante una estatua, antes de arrodillarme ante un santo, ante una virgen. Prefiero que el Señor me lleve mejor, antes de volverme atrás. El evangélico de verdad, el cristiano de verdad, prefiere morirse antes de ir y besarle los pies a un ídolo otra vez. Prefiere morirse antes de ir a besarle los pies una vez más a un ídolo. ¿Así es o no? Así es.
han caído de la gracia. Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, el que hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquel que pisotea la sangre de Cristo, aquel que tiene las cosas del Señor sagradas, las tiene por inmundas, ha caído de la gracia también. Por eso usted sea pronto para oír y tardo para hablar. Usted no ande criticando, no ande murmurando, no ande diciendo: este pastor es del diablo, este pastor es de aquí, este obispo es de allá, este otro acá. ¿Puede usted estar blasfemando en contra del Espíritu Santo? ¿Quién te dice que no? ¿Quién te puso a ti por juez para decir: este obispo sí y este no, este pastor sí y este no? ¿Quién los puso a ustedes y a mí por jueces? Nadie. Si Dios quiere usarlo a él con todos sus defectos, ya lo dijimos, con todos los errores que él pueda tener, y si Dios lo quiere usar, y si Dios le quiere dar de su gracia, ¿qué a ti, qué a mí? Dígame por lo menos. Si Dios lo quiere usar así, tapado en efecto como está, un manojo de defectos, pero si Dios lo quiere usar, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? Por eso, ojo, la sangre de Cristo está sobre todos aquellos que hemos creído en Él y no tiene que pisotearse. Cualquier ofensa será perdonado, pero el que ofenda al Espíritu Santo de gracia no le va a ser perdonado. Avance, Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué cosa? La gracia de Dios. ¿Por qué? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una raíz de amargura. Escriba: la raíz de amargura te aleja de la gracia de Dios. ¿Cuál es una raíz de amargura? Una raíz de amargura es un sentimiento no perdonado. Es cuando alguien te ha ofendido, queriendo o no queriendo, tú te has sentido ofendido y no quieres perdonar. Eso provoca una raíz de amargura. Y la raíz de amargura crece, 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 y la gracia del Señor va disminuyendo. Porque Dios no puede darle su gracia a alguien que guarda rencor. Dios no puede darle de su gracia a alguien que guarda odio en el corazón. Dice: si no perdonan a los otros sus ofensas, yo tampoco les voy a perdonar a ustedes sus ofensas. Mateo capítulo 6. Si no perdonan, yo tampoco les voy a perdonar a ustedes sus ofensas. Por lo tanto, una raíz de amargura, usted tiene que tomar esa raíz y sacarla en el nombre del Señor, porque va a ser estorbo para la gracia de Dios. ¿Por qué después la hermanita no puede predicar? ¿Por qué la hermana después no puede danzar? ¿Por qué el hermano no puede tocar bien? ¿Por qué el hermano no puede predicar bien? Hay una raíz de amargura posiblemente allí. Se enojó con la señora y aquí vienen y se ven, pero en la casa ni se hablan. Aquí vienen y se hacen los cuchos, ¿cierto? Que no, todo bien con esta, todo bien. Pero en la casa no se hablan, no se miran, se faltan el respeto. Gálatas 5 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Aquí usted llega y todo santo y levanta las manos y gloria a Dios, hosana en las alturas. Y en el trabajo y en el colegio, las madres para arriba y las madres para abajo. Brota una raíz de amargura. Y así Dios no puede usarte, no puede darte de su gracia. Eso hace que la gracia de Dios se apague, que la gracia de Dios se vaya. ¿Por qué hay predicadores que no tienen ni un brillo? Primero, porque no se preparan. Segundo, porque han perdido la gracia. Porque puede ser un guasito, muy guasito,
que no sepa ni la O por redonda como se dice. Pero si ese vasito está lleno de la gracia de Dios, la presencia del Señor desciende, hay manifestaciones, hay sanidad, hay todo lo que Dios hace. ¿O no? Pero puede venir un letrado, ¿cierto? Una persona que yo estudio en el IBN, pero habla y nada, porque no tiene gracia. Gloria al Señor. Judas 1:4 para terminar. Judas 1:4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Fíjate, esto es un misterio. Hablamos de los que han sido destinados para salvación, pero acá dice, mira, los que habían sido destinados para esta condenación. Entonces tú dices, ¿cómo puede ser? O sea que hay gente que Dios la elige para condenarla. Es un misterio. Judas es uno de los libros más misteriosos de la Biblia. Mira, dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a Jesucristo nuestro Señor. Es decir, que la gente que niega a Cristo, la gente que anda en libertinaje, pierde la gracia. Dice que nosotros no somos salvos por ley, ¿cierto? Pero somos por gracia. ¿Estamos de acuerdo? Pero dice que no por estar con gracia nosotros vamos a hacer lo que queramos. Vamos a andar pecando, total, tenemos la gracia de Dios, el favor de Dios. No, dice que somos salvos por gracia para buenas obras. Escríbalo. No por obras, sino que para buenas obras, como dice Efesios 6, del versículo 8 al 10. Efesios 2, perdón, del 8 al 10. Después en casa lo leen con más calma. La gracia entonces es un privilegio, debemos seguirla. Y por último, es un don mediante el cual, y aquí hermano usted se va a gozar. Si ya se ha gozado toda la prédica con esto, usted dice, esta es la guinda de la torta. Esta maravillosa cena que el Señor nos ha dado hoy. Uno solo, esta maravillosa cena que Dios nos ha dado hoy. La gracia es un don, escriba, mediante el cual se habilita a una persona. Más allá de sus condiciones y más allá de sus circunstancias naturales. Yo siento la presencia del Señor, hermano. Es un don mediante el cual Dios te capacita, te habilita, te prepara sin tener en consideración tu naturaleza humana. ¿Dónde lo podemos ver esto? En 2 Corintios 12:9. Y esta, por favor, apréndase de lo de memoria. El apóstol le pidió insistentemente que les quitara un aguijón, que él tenía una debilidad. Algunos dicen que Pablo tenía problemas de miopía con astigmatismo, tenía cataratas. Dicen que era un problema que le quedó cuando quedó ciego, iba camino a Damasco y quedó con una secuela. Imagínate tú en tiempos modernos, ponga el logo, en tiempos modernos, cuando una persona no usa lentes, es un dolor de cabeza. No sé cuántos usan lentes acá, tienen este problema de que no pueden leer sin lentes. O sea, pueden, pero duran 1 hora, 2 horas y después la cabeza parece que se les va a partir, ¿o no? ¿Cierto? Que es cierto, es verdad. Dicen que ese problema tenía Pablo, de que él tenía, y más encima era muy lector, muy estudioso, tenía todos libros, pergaminos, etcétera, y que como él leía y esforzaba la vista, eso le causaba un dolor tan terrible a su cabeza. Eso es la explicación más o menos que dan. Y él le dijo, Señor, mira, yo he resucitado muerto, yo en tu nombre le he dado vista a los ciegos, yo en tu nombre he echado demonios. ¿Por qué, Señor, no me sanas a mí? ¿Por qué no me quitas este aguijón? Otros dicen que venía del infierno. Dios mandaba un demonio que lo humillaba, lo castigaba, etc. Un emisario, dicen, de Satanás, que lo aguijoneaba, que le recordaba que él era un ser humano de carne y hueso, para que él no se ensoberbeciera, que no se creyera más allá de lo que era.
Y uno dice, ¿cómo es posible? Las dos cosas son graves. ¿Está acá, iglesia? Las dos cosas son graves. Ya sea que él tuviera un dolor intenso, alguna enfermedad intensa, o que viniera un demonio a molestarlo. Las dos cosas son terribles. Y Dios le pidió y dice, ahora sí leamos, dice, por lo menos 3 veces, y me ha dicho, bástate, diga fuerte, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia. Con la gracia del Señor es suficiente. La gracia del Señor es suficiente. Tengamos enfermedades, tengamos luchas, tengamos pruebas, Dios quiere sanarnos, nos va a sanar. Así te sana el Señor. ¿Hay algo imposible para el Señor? ¿Hay algo imposible para el Señor? Pero ¿por qué Dios a veces no quiere sanar inmediatamente? Porque Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, Dios tiene un objetivo. Y en esos momentos, cuando Dios no quiera sanarnos, cuando Dios no quiera abrirnos las puertas, aparentemente se nos están cerrando. No es que no se te abran para siempre, sino que Dios te dice, por ahora no, bástate mi gracia. Ya se te van a abrir, pero por ahora no. Ahora tú tienes que confiar en mí y aprender más. Y como decíamos la semana pasada, aprender, fortalecerte, para que cuando sea el momento Dios te abra las puertas. Entonces ahí la gracia del Señor fluye una vez más. Gloria a Dios para siempre. Cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, bástate mi gracia, dice el Señor. Solo con su gracia es suficiente. Cuando vengan nuestros enemigos y nos ataquen, y nos insulten, y nos hagan cosas, la gracia del Señor nos cubre, nos hace ver que somos sus hijos, y si ellos pueden dirigirnos la palabra, si ese aliento todo hediondo azufre que sale de sus bocas, es porque Dios se los permite. Porque si Dios no le permitiera que ese hediondo azufre que sale de sus bocas saliera, ellos caerían muertos delante tuyo y delante mío, como sucedió con Pedro cuando vinieron Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Y le mintieron al Espíritu Santo y dice que ahí mismo cayeron muertos, ¿o no? Como le sucedió también en la predicación a ese mago que se oponía y hacía problemas. Y le dijo el apóstol, a contar de hoy, siervo de Satanás, tú que te estorbas los caminos rectos del Señor, vas a quedar ciego aquí mismo. Y dice que inmediatamente él quedó ciego. Porque Dios tiene poder para defenderte instantáneamente, para sanarte instantáneamente. Pero cuando Dios no lo hace y permite que alguien te levante la mano o que alguien te levante la voz para ofenderte, es porque Dios tiene un plan y un propósito. Si alguien osa a tocarte, a hablarte mal, es porque Dios lo permite. Es porque su gracia debe bastarte para sobrellevar ese momento. Amén. No diga más, es que esto, es que lo otro, y por qué no acá, por qué no más allá, y por qué Dios no lo hace así, por qué Dios no lo hace así. ¿Qué dice el Señor? Bástate mi gracia. Pongámonos de pies para orar al Señor. Bástate mi gracia. ¿Se consuela usted con esta palabra, iglesia? ¿Puede usted levantar su mano y decir, Señor, tu gracia es suficiente para mí? Dígale, tu gracia es suficiente para mí. No necesito nada más que tu gracia, Señor. ¿Sabes? Un corazón que tiene gracia, un corazón que tiene la gracia del Señor y comprende todas estas cosas. En el griego, cuando se le agrega una S a una palabra, es un plural. Entonces, cuando dice gracia y usted le agrega la S, significa gracias. Y se transforma en gratitud. ¿Lo entendió? La gracia
cuando se junta con toda la gracia de que hay aquí y juntamos toda la gracia que hay en nuestras vidas, se transforma en una alabanza de gratitud y de gracias al Señor. Levante su mano y con esta canción que entonamos hace poco, vamos a decirle: solo tu gracia nos ha sostenido, Señor. Amén. Amén. Levante su mano, adora al Señor, bendígale. Te adoramos hoy, Señor Jesús. Él es maravilloso. Te adoramos, Dios. Hola amigos de la internet, les habla el pastor José Luis Ríos Recabarren, quien junto a mi esposa y familia quisiéramos invitarles a conocer un poco más de nuestro ministerio visitándonos en nuestra página de Facebook, que es Facebook/Iglesia de Cristo para la Familia, Facebook/Iglesia de Cristo para la Familia, o también en este mismo canal que es YouTube/Iglesia ICF. Si nos quieres enviar algún correo para contactarnos, te invitamos para que nos escribas a iglesiaicf@gmail.com. Ahí está nuestro correo electrónico. Esos son nuestros datos para que puedas saber un poco más de lo que Dios está haciendo por estos lados y poder estar en contacto. Que Dios les bendiga mucho y ha sido un agrado compartir esta palabra con ustedes.